Nik Juanjo Franco txiripaz ezagutu nuen. Garai hartan, 1976an, herri erratian, Donostiako herri erratian lan egiten nuen, eta okurritu zaidan zerbait egitea euskal zinemagintzaren historiari buruz. Konturatu nintzen, bazeudela gauza batzuk, baina oso antzinikoak. Eta baten batek esan zidan, bazeudela beste korronte bat. Nahiko izkutatua, amateur mailan. Eman zidan izen bat, Juanjo Franco. Torri zan nire gana, irratira, eta esan zidan, nik 8 pelikulak egiten ditut, ekarri zuen proiektore bat, eta han, lokutorio batean, instalatu genuen eta bota zuen El cielo es testigo. Lehenengo irudiak ikusita gero, berehala etorri zitzaidan burura Robert Flahertyren estiloa. Bere lasaitasuna, sakontasuna, poesia, begiradaren kalitatea. Acababa de hacer 15 años y me llamaron de escuela a ver si quería formar parte del grupo de baile y él ya bailaba allí. Entonces él acababa de hacer 18 y entonces seguido me avisaron a mí porque había que ir a Barcelona y a Bilbao, que había actuaciones. Entonces ya se sentado al lado de mí y ya no sé si nos hemos separado mucho más. Bueno, escuela era entonces un grupo de baile y coro, las dos cosas. Entonces el coro era un coro muy bueno. Yo creo que en una época en la que había muy poquitas cosas la gente iba a cantar. Y tenía un grupo de baile que era modestito, pero bueno, pues eran los 53 o 55 por ahí y hacíamos nuestras salidas y... Bueno, yo creo que en aquel tiempo no era muy normal que con 15 años yo, por ejemplo, fuera a Barcelona con un grupo mixto a bailar y tal, pero bueno. Hemen ikusi dezakegu Juanjo, Kontxako Hondartzan 3 edo 4 urtekoa bere arrebarekin. 2 edo 3 urte beranduago, uste dut, bere janatzen egunean. Hemen ja dantzari bezala, eskolako dantzari bezala, oso arina. Hemen ja bio gaude, ez dakit noiz dago aterata. Eta ja hemen gure lehenen alabarekin, Anarekin. Empezando de izquierda a derecha. Mi suegro. Mi esposo. Mi esposa. Mi suegra. Hijos, amor, matrimonio. El matrimonio es como la cuerda, a unos ahorca y a otros une.
inventor, porque estuve yo enferma 2 o 3 meses, así, 16, 17 años eran, y en mi casa pues no había calefacción entonces, y en mi casa ya cuando consintieron que él entrara a visitarme, pues iba a mi cuarto y hacía un frío pelante, y al segundo o tercer día apareció con una estufa que era, no sé, un material, alambre diría yo, no es alambre, resistencia de no sé qué modo, de qué manera, para que estuviera en mi cuarto y yo no tuviera frío, pero era algo absolutamente personal, hecho por él a idea suya. Argazki hau Parke Kristinaenean taterata dago, 2007an lehenen eguna. Eta hemen ikusten dira Juanjo eta nik, eta gure seme-alaba, Ramon, Ana eta Beatriz familiarekin, osea, hemen gaude dana. Aitatxoak bankutik garai bateko kalkulagailuen rolloak ekartzen zizkigun. Iaia bukatuta. Eta kartutxoaren azken metroan, nire lehen pelikula marraztu nuen. Marrazkiak ikusita 6 bat urte izango dituen. Ya sabes que él está con el rollo encima de la cabeza. Sí, así, luego ya diré. Así, mira. Así está bien, ¿no? No, más abajo se tiene que hacer el rollo. Aquí bajarlo. Pero justo al par de los ojos. Ay, eso ya es distorsionar la mano. No, lo que pasa es que... pues cógela bien. Claro, pero lo que pasa... Si vais a estar menos de una hora así, no me importa. Lo que pasa, Juanjo, es que... Sí, se ve bien la cara. Tampoco te tiene que tapar los ojos. Se le destaca más a él. Estás genial. Yo a Juanjo le conocí por el cine amateur. Entonces, en la sociedad fotográfica de cine amateur en aquel momento solamente había 2 personas. Sería por el año 65 así, cuando se empezó a dar el primer cursillo de cine. Y yo me hice socio la víspera de la primera charla. A los cursillos venía mucha gente, venían casi, más que nada por esnovismo, por curiosidad, por qué sé yo, los mismos que venían al cursillo de fotografía se apuntaban al de cine, pero yo puse una condición para los cursillos que tenían que ser gratis. O sea, no me sentía capaz de que se cobrara por un trabajo mío en la sociedad. Algunos venían, atendían y hay mucha gente que se me ha quedado dormida. O gente que se me ha quedado dormida más de una vez. ¿Y qué te hacías con eso? Nada, hablas más bajo. ¿Qué haces? Esperarte. ¿Desde cuándo? ¿Qué hora es? Temprano. ¿Dónde has estado? ¿Te han reñido? No me han visto. ¿Cuántos niños tienes? No sé. ¿Y tú? 3 o 4. Bueno, los rallies nos estimularon al principio porque eran los únicos certámenes, vamos a decir, próximos que teníamos. Consistía el rally en montarte en un coche si tenías o en montarte en el coche de un amigo. Los de foto era muy fácil, llevaban una cámara de fotos, nosotros teníamos que llevar un poco más de parafernalia. Tenían un tema, un recorrido con algunas fotos obligadas para los de foto y para los de cine. Prácticamente teníamos que sacar algo relacionado con las fotos y entonces esa competición pues nos estimulaba, claro, lógicamente nos gustaba ganar. Yo me considero el único socio legal de la Peña de la Patata, porque entre
nosotros teníamos como base, para ser socio había que presentar una fotografía en 30-40 sobre tema patata. Y protesté como siempre, que me tocaba protestar porque el cine no se tenía en cuenta, y bueno, y los de cine que hacíamos, pues una película. No he visto que ninguno haya presentado nunca ninguna foto en la Peña de la Peña, pero yo sí presenté la película. Esta cinta sí va bien, ¿eh? ¿No? Con relación a con va aquello. perfecta, va Sí. perfecta, sí. Y luego es una mesa donde él puede trabajar, ¿no? Él solía trabajar así en esa mesa. Él más o y menos. todos los que hacíamos el cine trabajábamos Sí. así. No teníais así muchas cosas así colgando como tenemos los de fotos y todo. Hacíamos de todo, sí. Sí. Pero vamos, en este momento es imitar, que está perfectamente imitado el gesto famoso de Eisenstein, Sí. con la foto de él, la foto de Juanjo cuando era joven, cuando entró en la sociedad, que es lo que hacíamos. Las tijeras que parecen súper grandes, hecho un poco referente al humor que él tenía, así un poco. Porque Sí, pero- con esas tijeras no creo que cortas. Pero esas creo que cosas. además te dejé unas tijeras súper grandes. Sí, ¿no? sí. No había Sí. otras. Sí. Bien, pues no sé, para mí yo creo que Él desde luego parece que está ahí. no hace falta más. Hauegien bere leloaz, Sortzikorama presenta berak erabiltzen zuen bere pelikulak aurkezteko. Hau da gazteleraz, Sortzikorama presenta, hau dugu euskeraz, Sortzikoramak agertzen digu, eta hemen daukagu hirugarrena, bera, uste dugu prestatu zuen, baina ni behin ere ez dut ikusi erabilita. Grabatu nahi nuke Juanjok bere pelikulen hasieran erabiltzen zuen beti dantzarako deia. Euskal dantza taldeek, talde guztiek, erabiltzen zuten hasteko. Ti-ta-tari, ta-ti-ta-taro, ti-ta-taro, tato, sortzekoa. A ber. Hori da. Oain akordeekin. Tú empezaste con 8 milímetros. Sí, las primeras cámaras que salieron al mercado fueron de 8 milímetros. Era un trozo de película de 16 milímetros que se pasaba por la cámara 2 veces. Primeramente se pasaba una vez. Cuando se terminaba el rollo se iba a un sitio resguardado de la luz, se daba la vuelta al rollo, se volvía a cargar la cámara y se terminaba de filmar. Luego se enviaba al laboratorio, lo revelaban como un trozo de 16 milímetros, lo cortaban por el medio y te lo devolvían empalmado un trozo con otro. Sus aficiones no eran así sin más, pasar el tiempo y verse y tomar unos chiquitos, que puede estar estupendamente bien. Él siempre se aficionó con temas como muy concretos y en general en relación con cuestiones culturales y muy en relación con el país también. La fotografía y el cine pues fue prácticamente, desde que yo lo recuerdo, desde que él de niño se hizo una cámara. Cortabas un lado
aquí tiene una especie de lima, entonces tenías que limar, claro, tenías que limar. No me acordaba yo. Bueno, primeramente, un trozo de película, soltarlo, después el otro trozo de película, limarle otro tanto para que empalmase. Con esto le dabas un pedazo de cola, tenías que andar deprisa. Era una acetona, ¿no? Tenías que andar deprisa, porque claro, si andabas tarde, pues se te secaba la acetona y no pegaba. Si le dabas mucha cantidad de acetona, se te extendía y te estropeaba los fotogramas de alrededor. En fin, era una auténtica locura. Tú ibas a un concurso y pasaban tu película y de repente empezabas a oír un ruido en la cabina. ¡Crac, crac, 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 crac! Y el cuadro de la pantalla. ¡Pro, pro, pro, pro! Y dices, adiós, muy buena es mi película. Te devolvían la película Sí. con un trocito menos. Sí. Franco era un manitas con las cámaras, tremendo. Manipulaba las cámaras, las hacía, bueno, hacía modelos nuevos. Y además era capaz, por ejemplo, de coger un trozo de película y sobre ese mismo trozo de película, en cámara, no en postproducción ni en ordenadores, ni cosas de estas que no existía, sino en cámara, poder hacer 5 sobreimpresiones sobre el mismo cacho de película. Es decir, que tenía que calcular al milímetro el diafragma, la cantidad de luz que le podría que llegar en la primera sobreimpresión. Para que luego en la última quedase bien. Exactamente. Y además, o sea, cada vez que pasaba un trozo de película, tenía que echar en la cámara marcha atrás manualmente y calcular cuánto tiempo tenía que echar para atrás para que la segunda toma... empezar en el mismo sitio para que el enfundido la segunda, fuese... la tercera, la cuarta y la quinta. Nos lo pasamos bien. Lo pasamos bien, y luego el tema de los concursos también era bonito, Cuando ¿no? coincidíamos todos en Zestona o en Lekeitio. Sí. Zestuko Euskal Zinema topaketak guk hasi genituen 1977an. Gu bagendekion, zenbait jendekin hitz egin gendun, formato txikian, pelikulak egiten zituztela, famili girokoa, gerrekirolak, eta bar. Eta orduan pentsatu genduen, nolabait, euskaraz egiten zen horreri ate bat iriki, topaketa batzuk sortu, eta jende horreri, ate bat iriki, nolabait, kondizio edo baldintza bat argi eta garbi utzita. Eta zan, hitzik bali bazuen euskaraz behar zuela izan. Aita behar zan bezalako gizona zan. Broma behar zanean, broma. Ta serio behar zanean, serio. Ama berriz, onutsa zan. Arkere errita egin oizuan, baina ez zuan minik ematenaren erritak. Berak titia emandako umeai nola kalte egingo zien ba. Da Franco hilbarri izan orduan, eta nahi genduan bultzatu hori, bai zinemazaletasuna, bai euskeria. Eta zen bat bidar, ez da, eukeirogu hori, batez be bizkaitxarra gehiago, ez da git, Bilbo aldekuak, eta zerraitik erderaz ez, ez, erderaz baduko zu, Ni naiz laugarren zubia, dentan gaztena, iaia jaio berria. Oraindik ez baitut bete lehenengo urtea. Egia esan, ez dakit nondik nora noan. Ilunpe hontan nagola, zuta gartut bio. Ero eta amazazpia zan, benia topaketak hasi ginen zen egun berean. Eta nik orduan ezautu nuen Juanjo Franco, pelikula proiektauta gero, kajatxo batean pelikula bat eman ziren. Iluntze bertan ikusi gendun, eta benetan harrituta geltu nintzen, erabiltzen zituen olako, ezagun nuke, metafora batzuk edo hitzakin eta argiarekin eta kolorearekin erabiltzen zituen zenbait joku. Nezat oso bitxia izan zen, ordu hartez genuen ezautzen. Ezate bateako, ikurrina erabiltzeko forma o medioak erabiltzen ditu, kea kolore ezberdinekin, alkarrekin lotu eta ikurrina balitz, ikusi nahi dunak ikusi nahi ez dunak ez, eta nolabait zensuraren inguruko gorabehera horiek, eta ni lehenbiziko pelikulan ikusi nuenean, Juanjo Franco egindako pelikula hartan eta formato txiki egindakoa.
beharra, nere bihotzaren samina. Ikusten dudanian nere herria, nere herria. Besteren mendean. Al principio, en el primer cursillo en el que estuve, cada uno tenía que hacer su película de prácticas. Yo me acuerdo que hice una sobre la llegada de la anchoa de Roto de Donostiarra. Todavía la tengo, una película de blanco y negro sin sonido, en la que se van viendo cómo llegaban los pesqueros y iban descargando la anchoa en cestos. Todavía se descargaba en cestos y se hacía toda esa operación y tal, hasta que luego ya se cargaban, se echaban en cajas, se ponía el hielo y se hacían los camiones. La tarea principal de la Filmoteca es conservar la obra de los realizadores y luego el material de tipo histórico documental que se ha creado. Y no solamente de tipo profesional, sino precisamente de tipo amateur, de tipo de películas familiares, en las cuales dentro de las memorias de esas familias se recogen cantidad de acontecimientos a lo largo muchas veces de 30, 40 o 50 años en que alguien con un afecto especial por el cine o con un cariño especial lo que hacía era recoger también los acontecimientos que ocurrían en sus poblaciones respectivas, desde la llegada de una carrera, una vuelta ciclista o la llegada de un personaje, etcétera. Algo que al final es memoria. Me gustaría también recordar un poco todo aquel movimiento que hubo de cine en euskera, porque al fin y al cabo éramos los únicos que hacíamos cine en euskera, ya que el cine oficial era lo que todos conocemos, sobre todo en la época franquista. Sin embargo, surgió un movimiento soperochista de hacer cine en euskera, militantes del euskera, y que además cogíamos el proyector y nos íbamos por los pueblos a proyectar nuestras películas. Sí, a las Icastolas y a donde hiciera falta, es verdad. Bueno, me pregunta sobre el tema que le suponía a él, el tema del euskera y de Euskal Herria. Yo creo que era algo que lo llevaba muy, muy adentro. Te voy a contar un detalle. Yo no sabía nada o mínimamente de euskera y nuestra relación pues había sido siempre en castellano. Y en su casa pues también se hablaba euskera y así, pero vamos. Y cuando nació nuestra hija, Ana, la mayor, pues no sé si fue en el momento, al día siguiente o los 4 días, no sé cuándo dijo, dice, ¿y yo le tengo que decir a esta niña, cariño mío? No, yo a una hija mía no le voy a poder hablar en castellano. Yo vi ocha, maitía, y bueno, pues desde ahí a sus hijos siempre les hablo euskera. Luego llegó la época de empezar con el tema de las ikastolas y ahí estuvo a tope, participó a tope en la creación, el sacar adelante Ikasbide. 74an sortu zen Ikasbide. Eta orduan lehendabizi alkatu ginen 20 personak eta lokala erosi. Eta lokala erosita ja obra egiten da, ez dakit, 3 urte ja, 67-68 nik uste Juanjo Franco ja sartu zen. Lehenengo sensazioa izan zen Juanjo betik atzetik, hitz gutxi egiten zona. Eta gaina ni bi esaldi oso gogoan ditute Juanjona. Bat zen, hori galdetzen genionen, Juanjo, esan zazu zeo zer, da Juanjo esaten zuen, nik esan berdetena, neonek badakit.
hori bat, eta bigarrena esaten zan, pertsona dana dauzkeula abo bat eta bi belarri. Eta hitz baino bi bider erabili hartzala entzuteko. Oain ere, ni uste ikasbideen ez dautu noen bezala, batzutan pentsatzen eta oain bezala, eta Juan Jordaola omen nun baiten, da observatzen, guze esaten deun edo... Ni Jose naiz. Y yo soy Mila, y somos los guías del Parque de Paueta. Parkea ditu zenbait zati. Horien artean momentu honetan gauden gunea. Gune hau da arboretoa ditzen da. Eta bertan dago Iturraran baserrian nun dan aurkezpen etxea eta harrera etxea. Eta hemendik pitima berago beko errekazuloan daukagu Agorregi Burniola. Eta horretaz gain bago mendia luze eta zabal ibilaldiak egiteko. Juanjo etortzen zen, hilean behin ospatzen dira ibilaldi batzuk Foru Aldundiak antolatuta, eta Juanjo etortzen zen ibilaldi horietara. Urteak dira Juanjo etortzen zela. Hombre, garbi dago gustora etortzen zela. Hori garbi dago, guain, zergatik etortzen hain gustora? Pentsatzen dut inguruak ere nolabaiteko berarengan suposatzen duela lasaitasun bat, atseden gune bat. No sé, Loli decía también que... Que bueno, que era como una cuadrilla lo que se había formado y que venía muy a gusto. O sea, que ya muchas veces no era por hacer el recorrido, sino por estar con la gente también. Beak taldeari ematen zion beti bisitasun berezi da. Bea oso gizon bitxia zen, oso nola esango nukenik. Traturako atsegina zen, baina era berean bazekien baita ere noiz txispa jarri, zeri atera txispa, o sea, talderako oso gizon atsegina zen. Eta noski. Le ponía la cosa de humor. Sí, porque siempre eso es, le sacaba la chispa a todo lo que decíamos, a todo lo que se comentaba. Entonces, bueno, pues sus chistes, su parte sí tenía mucho además. O sea, no era un hombre que se dejara notar, porque normalmente no le gustaba, o sea, hacerse notar, pero sin quererlo él se hacía notar. Juanjok, ohitura bazeukan. Ohitura oso bitxia. Gustatzen zitzaizkion gauzak behin eta berriz errepikatzea. Beti berdin, aldaketarik egin gabe. Adibide bat, esate baterako. Hilero joaten zen Pagoetako parkera antolatzen ziren ibilaldiak egitera. Ibilaldiak ziren beti berdinak. Eta hilero joaten ziren, falta gabe. Edo Kanbriltzen oporretako garaian, asteazkenero antolatzen diren merkadilora joaten ziren, beti. Sekula falta gabe. Ez dakit ohitura hori nola interpretatu. Nire iritziz, kreatibotasunari iristeko, gauzen barreraino iristeko, sakontzeko, Juanjoren era personala zen.
Badago filme batean ideia hori aurki daitekena. El atleta du izenburuak. Cross saioetan korrikalari egiten zuen korrikalari baten historia. Maiz korrikalariaren historia. Behin eta berriz keinu berdinak. Mugimendu berdinak. Salto berdinak. Mila bider errepikatuak. Nekerik gabe. Behin eta berriz. Emaitzak lortu arte. No, no es una fantasía o un ballet lo que deseo mostrarles. Es algo quizás más sutil, más delicado, más profundo. Pretendo romper la relación tiempo-espacio de estos hombres, mantenerlos en el aire, con el ánimo de penetrar en el interior de uno de ellos para acompañarlo sin que se dé cuenta durante años, días, minutos o segundos, y analizarlo como no puede hacerlo un simple espectador, viviendo como él, corriendo como él, en una palabra, sintiendo lo que siente el atleta. Artian esken duen ezagutzen, arek ezagutzen omen nindun ni. Bertxotan ikusita, bertxozali ezan ura, Juan Franco. Eta ala etorri izan da, nahi eskua luzatu ziren, da nik ere baita. Ezagutzen, alnazu ni galdetu ziren, ez? Nik entzik zu ezagutzen, baina mendik aurrera ezagutu ezaitut, esan nion. Eta batian, horra izan txal uste dut. Eta nibili ginen lehitzan badira pinu handiak. Haiek ere hartu zituen pelikularako. Nik dakidana da, Juanjo neregin oso ondo portatu zela. Niretzat gizon atsegina eta lehiela zen. Creo que lo que mejor define a un artista, sea cineasta, sea pintor o se dedique a cualquier otra actividad creativa, es su capacidad de mirar, de escuchar, de darse cuenta de lo que pasa alrededor, de ver el lado bello o feo, especial o cotidiano, dulce o trágico de las cosas. Lo que yo denomino calidad de mirada. Hori izan beharrean, horietako bat, honea pasatzen.
Juanjo, 1980ean ja, Loiolako kulturetxean ikasle bezala bazibilen, orain dela ja urtiak. Akuarela bere zaletasuna edo horrela ezagutu nun. Eta beti, urtetan ikasle bezala eta gero ja irakasle. Mira, estos 4 cuadros que tenemos aquí son obra de su padre, de Julio Franco. Los 2 de arriba son litografías, que es en lo que él era muy bueno y se dedicó durante muchos años. Este creo que le llama Camino de Sara y esto es el puerto de Pasajes. Y luego ya bastante mayor creo que era cuando empezó con la acuarela, pero vamos, yo creo que también son muy bonitos cuadros, muy buenos cuadros. Esto es Oyarzún, donde él iba, pues cantidad, le gustaba mucho el entorno de Oyarzún y iba allí a pintar. Y esto es Ávila, porque él tenía mucha amistad con la familia Zuloaga y solía ir a Pedraza, me parece que era. Y esto, pues ya se ven aquí las murallas y tal de Ávila. Su raíz puede estar en que su padre era muy buen pintor y sobre todo muy buen dibujante. Fue un premio nacional en Barcelona en el 42, un tercer premio en otra exposición en Madrid y tal, y lo veía en su casa, pero salvo alguna cosa ligera, empezó a coger más ilusión pues cuando se liberó un poco de otros trabajos, yo creo. O sea que, bueno, pues los 70 y tantos, no sé decirte cuándo, pero no ha sido algo muy importante a lo largo de toda la vida, ha sido como de últimos años. Esta es una obra, yo creo que de las primeras seguramente que hizo cuando empezó a hacer acuarela. Es la parte de atrás de un caserío Isispil, de la familia Aguirreolea, y aquí atrás está el Achorroch, el monte, donde hay una ermita que todo el que llega ahí pues hace sonar la campana y todos nos enteramos que alguien ha llegado hasta ahí. Siempre nuestro recuerdo y corazón. Demasiados buenos recuerdos. Difícil olvidar. Si algún día vuelvo a coger el pincel, estoy seguro que de pronto me acordaré de tantas cosas que aprendí de ti, que espero no olvidar. Ojalá no me traicione la memoria. Eres y serás siempre un referente especial para mí. Es lo que más le ha gustado siempre, y yo creo que parte de ello es por lo que tiene un poco de imprevisible, de lanzarse a hacer y jugar un poco con los colores, con el agua, que es muy ligera y te puede quedar algo lo que tú quieres o algo que no te gusta nada, y si no te vale, si no sale bien, no vale para nada. No es como otras, como el óleo, que puedes rectificar por encima y tal, como sorprendente o... Que no tiene vuelta atrás. Eso es.
Hogeita marren bat edo. Ibai aiztela zapelaitzai. Hogeita mar leku munduan. Tira birri, meserez. Ze mesedez, eta ze favorez. Tira. Lasai, ez zaitezela beti borrokan ibili. Saltxapika, torturika, de evoluzón. Aitora Marchelón, Amona Marchelón, Chirri, y hasta entonces él había hecho cine como aficionado y yo me imagino que hubo personas en que vieron que tenía posibilidades y creo que más o menos cuando empezó la televisión vasca, pues le dijeron a ver si le apetecía o si, en fin, estaba dispuesto a trabajar en televisión. Le hizo mucha ilusión, trabajó muy duro. Juanjo bazeukan, jakituria arlo askotan, baina bazen gauza bat izugarri ondo egiten zuena, eta guk inoiz jakin ez duguna, eta da, isilik egoten. Guk inoiz ez hori jakin, eta Juanjo bazekien, ez? Hori bazan misterioso xamarra guretzat, ez? Ez kontrolatuak, hasita, isilik, azkenean ja, Hoenik ere konfiantzek ez genuenean nervioso ere jartzen ginen, Donde quiera que fuéramos, daba igual que fuéramos de fin de semana a Lunda o a donde sea, a Cambrils, él iba siempre con sus guiones o siempre... Trabajó mucho, porque los guiones, por ejemplo, ya recuerdo que trabajaba todas las escenas, las dibujaba previamente, donde las cámaras y tal y cual. Juanjo egipziar zaharren, antzinako egipziarren garaian gustura biziko zela, hizkuntza kriptiko. Ideogramakin eta hemen dago irutomo emiarren olain, marrazkitxo bat eta hemen dago dena. Birri! Bildu zituen bi bertute oso onak, batetik oso gizon zorrotza zen, ikusmena zorrotza erabiltzen zuen eta begiratzen zuena, aztertzen zuen, ez gu axalekoa baina, baina bera sakonki, baina bero bihotzez oso persona zintzo eta ona zen. Orduan, bere gu maite gintuen nik uste bere semeak bagina bezala, baina hortaz gainera, fikziozko persona horiek ere maite zituen. Txirri eta Txibiton ere maite zituen, ziren bere kutxuntxoa ziren. Neurri handi batean bere obra ziren, ez da? Mira, hau da La Tortolika. Juanjo erentzako oso maitagarria zen. Zeren, bera, Euskal Telebista zizenean, orduan ditu zioten ia parte hartu nahi zuen realizadore bezala, aurrentzako programa baten Dondon Kikilikon, eta Tortolika hontan igotzen ziren paiasoak, Txirri Mirrita Txiribiton, viaje maravillosoak egiteko. Opari egin genion Tortolikatxoa. Berak, bere sentimentuak ez zituen nolala, oso zaila zen jakitea Juanjo noiz egoen pozik, noiz egoen aserre. Bueno, tira, punta-puntako egoerak ez ziren ez beste ez. Oso berdintxua zen alde hortatik, oso berak asko kontrolatzen zituen bere sentimentuak. Hala ere, Tortolika opari egin genionean benetan onkitua genitu zen. Izugarri onkitu zen. No es posible entender desde el interior el proceso creativo de Juanjo sin aceptar su pasión por los números. Toda creación, por compleja e intuitiva que pudiera parecer a primera vista, era para él perfectamente mensurable a través de parámetros de espacio y tiempo. El número, la estructura, eran lo primero, lo básico. La filosofía, la emoción, la sorpresa, que por supuesto también estaban, se añadían a esta base. No es tontería pensar que al comienzo de su vida laboral fue profesor de estructuras en la escuela de peritos. Yo me encontré con Juanjo Franco aquí al llegar a vivir a esta casa hace 20 y tantos años, casi 30.
Y fue una sorpresa, pues después de que en Peritos me había dado clase, pues eso, en 1961, 62, por ahí. Construcción ematen zigun. Y como siempre, había alguna asignatura para la que no había libros preparados para el programa, y se los hacía él. Zaukan liburutxo bat eskuz egina, eta liburu hortan zauden formula guztiak, hormigoian gora berakin, eta oso ondo egina. Él, además, como era joven, nos llevaba, yo qué sé, 6, 7, 8 años, yo qué sé, algo así, realmente todavía estaba cerca del papel del estudiante también. Entonces yo creo que entendía más cómo entrar hacia nosotros. Zenbakiak bere lagunak ziren. Gogoratzen naiz Juanjo beti zenbakiekin jolasten. Zenbakiaz pentsatzen, amesten. Ohitura bat zeukan. Ustekabean, edozein tokian, edozein egoeretan, poltsikotik ateratzen zuen paper zati xumur bat, eta arkatz batekin sudokuak egiten zituen. Behin eta berriz, geldirik gabe. No creo que se pueda decir que era cabezota, pero sí que cuando se le ponía algo, en fin, entre ceja y ceja, se empeñaba mucho y dedicaba todo el tiempo que consideraba necesario para resolverlo. Porque era una expresión que usaba mucho, que a él le gustaba mucho resolver problemas, que se le presentaran problemas, que él trataría de resolverlos. Y entonces, por ejemplo, recuerdo en la época del Rubik, pues yo no sé cuánto tiempo le dedicaría, pero hizo esquemas, hizo números, hizo de todo y desde luego lo resolvía. Pues me puedo acordar también de cuando hacía trabajos de vídeo o televisión, pues se ponía a renderizar pues igual los 3 ordenadores y él se quedaba con esa idea en la cabeza y lo mismo se levantaba de noche para ver cómo iban las cosas. Umorea. Umorea da bere obra gehienetan aurkitzen den ezinbesteko osagaia. Batzutan, sarritan, umore fina, suabea, ia detekta ezina. Ironiari lotuta, sorpresari lotuta, esaldi borobilak, hitz jokuak, eta bar. Beste batzuetan berriz, gatz lodiaz osatutako umorea. Ikonoklasta, provokatzailea, ia basapistia. Canto al viento que me confiesa rubor de ramas y se le enreda entre las cuerdas al trovador. Le canto al árbol que oculta sombras a los rayos del sol. Se las presta para su almuerzo al labrador. Canto a los sueños, canto al dolor, canto a los hombres que curte el sol, canto a la tierra, canto al amor, canto a la madre que me parió. Los ordenadores entraron en casa, el primer ordenador por Ana, por nuestra hija, para el trabajo que hacía de traducciones de las películas de TV. Y a él, en un poco de tiempo, le tuvo un poco de respeto, Ay, no sé si le apetecía mucho. Pero luego ya empezó a meterse y seguía, ha sido bastante autodidacta en todo. Y entonces, después de un cierto tiempo, me dijo, ¿sabes cuánto dinero llevo gastado yo en libros de informática? No recuerdo la cifra, pero era un montón de dinero en aquel tiempo, porque no era un lector de novelas y así, era un lector de estudio. En cualquier actividad que él hiciera era lector de estudio. Y luego, bueno, me imagino que es un aspecto de tantas posibilidades que da en ordenador. Él ya luego, creo yo, que lo ha trabajado mucho en relación con el vídeo y con esas cosas. Pero yo creo que ahí debía de saber muchísimo. O sea, hecho el seleccionado. Y ahora tengo que confirmar el tratado. Y decir, la fecha seleccionada. Ya está seleccionado y ahora ya... Claro, entonces yo aquí ahora digo, tu imagen,
Pues hay que apuntar. Edición. Copiar. Abro esta. Juanjo, que nos enseñaba también cosas. Algunas veces parecía que no nos quería enseñar, pero otras veces nos enseñaba bastante. En cuanto algún ordenador fallaba o había algún problema, pues enseguida, oye Juanjo, que no me funcionaba, que no valgo sacar este email, que no puedo hacer esto, que no me sale. Enseguida, de una manera u otra, no lo explicaba, pero lo hacía. Para que te explicara algo, pues le pedías oye, dime, ¿qué es esto? ¿Por qué? Pues mira, es esto y esto y esto. Y entonces lo aprendías. Sí. Bueno, le ha gustado mucho transmitir sus conocimientos. Y entonces los amigos estos que yo digo, los amigos informáticos, que ha sido en una última época pero larga, que ha estado ayudando, o en fin, en casas de hogar de jubilado y casas de cultura y así, tratando ese tema, pues a mí me han dicho luego que decía, mira, yo lo que me gustaría es vivir hasta poder pasar lo que yo sé, poder pasarlo todo, transmitir mis conocimientos a los demás. A mí particularmente, pues, es el que me ha enseñado la edición de vídeo en el Premiere. Era el elemento en que cualquier duda que tenía le llamaba por teléfono y no dudaba en venir a mi casa a ayudarme y a sacarme del lío que tendría. Tenía un defecto y una virtud. Nunca jamás quería hacer que sabía más que los demás. Siempre parece que él no lo sabía, que él tal, pero nunca jamás quería figurar como que yo soy el que más sé, el que más hago, el que más tenía esa... Para mí hasta incluso era un pequeño defecto, porque es que digo, pero si tú todo esto lo sabes, ¿por qué tienes que no decirlo? ¿Por qué tienes...? La película que estábamos viendo contiene fractales. Las imágenes fractales son imágenes que cuando aumenta la dimensión mantienen invariable la forma. Según te vas acercando y te vas aumentando, la forma sigue siendo la misma, ¿no? Es un poco como el ejemplo de la coliflor, que si cortas un cacho de la coliflor, ese cacho mantiene la misma forma que la coliflor entera, ¿no? Cada punto de esa imagen fractal, multiplicarla por sí mismo y luego sumarle la constante. Y ese resultado otra vez lo mismo. Entonces así iríamos adentrándonos en lo que es dentro de esa imagen fractal, y el resultado sería un continuo aparecer de imágenes fractales donde cada borde o cada esquina es susceptible de tener la misma forma que tenía la imagen fractal al principio que hemos visto. Ahora me estoy enterando de muchas cosas de donde estaba metido. 50.000 asociaciones, 50.000 sitios, cultura y tal. Y no lo hemos sabido. Hombre, hemos sabido que hablaba euskera, pero no que estaba metido en toda la problemática que ha habido en el euskera pues, en los años pasados. Pues, y fotografía, y baile.
eman zidaten lehenengo bularra, handik hartu banuen berzotako indarra. Geroztik bihotzera datorkizugarra, egun sentia joan zan, laiste iluna barra. Gero ta berago usta pide zarra. Ama oraindik ere daukat nik goguan, bera ez egotia pena gaur onduan. Jangoikuak zerura eraman zinduan, nigan egongo zeda, ila zaminduan, baina ni ere laizter horna zuzeduan. Un hueco total. Un hueco total, porque me voy a poner ya muy así. Es que, como te he dicho, si le conocí con 15 años, pues es mi vida total y absoluta. Entonces, pues bueno, pues de vez en cuando me quiero escapar de sitios o de cosas en las que viví con él y que quiero cambiar, pero no puedo porque no hay ningún sitio en el que no lo haya vivido con él. Estoy recibiendo tanta ayuda, tanta compañía, estoy viendo tantos recuerdos, la sensación muy clara de que ha dejado huella en tantos sitios y así, que acabo diciendo, jo, qué suerte tuve. Y también pienso, jo, qué faena.